Y es momento de seguir abordando este tema, pero nos vamos a enlazar en directo con un experto en migración, ya que hay que tomar en cuenta que esta situación de la migración irregular no solo se está dando, por ejemplo, llegando a Estados Unidos, sino también en otros países, y generalmente son los venezolanos quienes buscan llegar de forma irregular hasta ese lugar. Así que, Jensi, vamos a enlazarnos en directo vía Zoom con un experto en el tema, con Fernando Castro, para que nos explique un poco más sobre estas medidas que las autoridades de Estados Unidos están tomando. Así que bienvenido, licenciado Castro. Muchas gracias, qué gusto saludarles. Licenciado, buenas tardes. Pues quisiera que por favor nos comentara primero qué tanta incidencia han tenido las medidas que ha modificado la administración de Joe Biden sobre los flujos migratorios de personas venezolanas que buscan llegar hacia los Estados Unidos. Recordemos que es una situación sumamente complicada la que se encuentra en Venezuela y, por decirles un ejemplo, solo en el Paso del Darién se calcula que son más de 7,000 venezolanos que están avanzando hacia su objetivo, que es la frontera sur de Estados Unidos. Asimismo, en los países centroamericanos se destaca que hay muchos centroamericanos y además de eso también de otras nacionalidades del Caribe y extracontinentales. Una situación que viene a hacer un cambio muy sustantivo en lo que es las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos con 24,000 visas, y que esta nueva normativa que entró en vigencia a partir del 12 de octubre, pues mucha gente la desconoce. Es por eso que he propuesto a instituciones vinculadas al tema migratorio que realizaran campañas de divulgación para que estas personas conozcan de estos nuevos requisitos y evitarles en un momento determinado una travesía sumamente complicada, y en el caso también de evitar que más de 41,500 personas se encuentran en México de nacionalidad venezolana, lo que el llegar más venezolanos a esta república pues va a ser un incremento de crisis humanitaria. También estamos viendo que en un momento determinado estas nuevas medidas implementadas por Estados Unidos pues están haciendo que estén retornando ya los migrantes de México a Guatemala. Una situación que, si vemos recientemente, el día de ayer hubo una reunión entre las autoridades migratorias de Estado de México, Guatemala y de Honduras para tratar este tema y en ese sentido reforzar para contener la migración. Es algo que debe preocupar y sobre todo implementar medidas humanitarias para poder apoyar a esta gente que va, muchos en regreso y otros que van a ir en un intento de alcanzar la frontera sur. Licenciado, usted mencionaba algo muy importante, y es que las personas que se encuentran varadas prácticamente en la frontera sur de Estados Unidos, algunos están siendo regresados a México y, tal como usted mencionaba, otros más se están quedando acá en Guatemala. Desde los últimos días las autoridades guatemaltecas han indicado que están trabajando de forma no solo interinstitucional, sino también con autoridades de otros países. ¿Qué pasa con esos venezolanos que no quieren regresar de forma voluntaria, pero tampoco pueden pasar a México? Realmente, por ejemplo, los países centroamericanos tenemos la capacidad de brindarles esa atención psicológica, la atención alimentaria que ellos necesitan y, por supuesto, la atención a las personas menores de edad. ¿Cuál es la situación también que se vive en el paso a Estados Unidos? En reciente visita que tuve al departamento de Chiquimula, más o menos se ve que es un paso de 500 personas migrantes que atraviesan por puntos ciegos, y en este caso también pasan los puntos de registro. En el sentido de Guatemala no tiene la capacidad para poder sostener este alto flujo migratorio por falta de presupuesto, salvo en el caso del Consejo Nacional de Atención al Migrante, que tiene una disposición de 42 millones de quetzales, en el cual podría hacer un reajuste para poder brindar ayuda humanitaria. Pero la situación se vuelve sumamente complicada, y es por eso que las autoridades de México están dando a conocer que brindarán asistencia humanitaria, ya sea a los venezolanos que traten de regresar a su país en un sentido de poder transportarlos vía aérea, o en el caso de Guatemala esto no va, o sea, salvo que sea una situación que aporte la familia para pagar un vuelo, pero si no, van a ser regresados a la frontera con Honduras o con El Salvador, y de esta cuenta regresarán nuevamente. Vemos el caso de la semana pasada, que más de 690 migrantes venezolanos llegaron a la Senma Sur
y en ese sentido pues no se contó con una coordinación interinstitucional, carecía de lo que es atención sanitaria por parte del Ministerio de Salud o la Cruz Roja, y en ese sentido la verdad es preocupante ver la desorganización y falta de atención debida que hay actualmente. Es un tema que debería reunirse las instituciones vinculadas al gobierno en el CAP para atender el tema migratorio y sobre todo ver de los errores que se han cometido, pues evitar, porque esta situación viene en un flujo migratorio mucho mayor en estos días. Licenciado, llama la atención un aspecto que usted menciona, y es que los migrantes venezolanos son regresados a la frontera con Honduras, pero ellos intentan nuevamente cruzar por Guatemala para llegar hacia la frontera. Esto podría convertirse en un círculo, licenciado, y como usted mencionaba, la semana pasada observamos varios migrantes venezolanos en Senma esperando abordar buses. ¿A qué se debe este incremento? Porque es primera vez que en una semana se observan tantas personas en una terminal de buses buscando llegar de manera ilegal hacia la frontera. Le voy a comentar que en el caso del flujo migratorio es enorme en Guatemala. Solo para hacerle una referencia, son más de 1.033.000 personas que han atravesado Guatemala como corredor migratorio hacia Estados Unidos. El dato es porque han sido capturados en la frontera sur. O sea, el flujo migratorio no se detiene. Las autoridades son incapaces de poder contenerlo. Veamos un ejemplo que en México son más de 12.000 efectivos de la Guardia Nacional que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos, y estos también han sido flanqueados en una situación en donde se muestra que alrededor de solo la nacionalidad venezolana son más de 155.553 personas capturadas en la frontera sur de Estados Unidos. Eso demuestra lo permeable que es nuestras fronteras, y en el caso de Guatemala con México son más de 740 puntos ciegos. Eso se dará una muestra de que realmente cada 1,5 kilómetros tenemos una oportunidad de poder ingresar a territorio mexicano sin ningún control. Es por esa misma razón que no está preparado y le falta a las autoridades pues el hecho de implementar un plan estratégico para poder atender una crisis humanitaria que se está dando, y que esa misma crisis está del norte de México pasándose al sur, que hay más de 7,000 personas que están acantonadas en Tapachula, y de estas gentes se están retornando y las que están viniendo del Darién. O sea, es una situación sumamente complicada que deberían las cancillerías de Guatemala y el resto de países reunirse para poder tratar este tema, para ver cuál es la situación que se puede apoyar para evitar una migración, sobre todo lo que se está dando de un alto flujo como son de venezolanos, nicaragüenses y cubanos. Ahora bien, licenciado, desde que se inició con el gobierno de la administración de Joe Biden, el Partido Demócrata estuvo indicando que habría, por así decirlo, más apertura a los migrantes. Sin embargo, esto también ha sido, por así decirlo, mal utilizado por parte de los coyotes, indicándole a las personas no solo de Guatemala, sino de otros países que era más fácil ingresar, por ejemplo, si iban con menores de edad, si iban mujeres embarazadas, personas adultas mayores. ¿Qué pasa entonces ahora con esta nueva política que ha indicado Joe Biden, que solo podría apoyar a 24,000 venezolanos siempre y cuando se cumpla algún requisito? Se observa que cada vez hay más migrantes de ese país tratando de llegar. Entonces, esta falta de información, de la concienciación también de las personas, podría afectar incluso durante estos últimos meses. ¿Cómo se ve este panorama? Recordemos que la administración Biden hizo una apertura de no retornar a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Esto se fue generando de comunicación de boca en boca, y además de eso también a los migrantes que eran venezolanos o lo que eran cubanos, pues eran capturados por la patrulla fronteriza y liberados dentro de Estados Unidos para poder generar un inicio de proceso para poder el asilo. Esta situación fue comunicada a la gente, y obviamente al ver una situación en la cual se está aceptando a personas de estas nacionalidades y no son devueltos por no tener unas relaciones diplomáticas, es donde ha incentivado mayor el flujo migratorio de estos tres países principalmente. En el caso de los menores, poniendo ejemplo Guatemala, Salvador y Honduras, no son retornados a los países, y en ese sentido pues son capturados
y son entregados a sus familiares en un momento determinado o están en albergues. Es por esa misma razón que también empiezan un proceso migratorio para requerir asilo, pero recordemos que esto en un momento determinado es un juez el que va a tener la decisión final para poder dictaminar si es una opción de asilo. Hay que enfatizar que en el gobierno de Barack Obama, en 8 años de la administración, hubieron 3 millones de capturas. En 8 años, en lo que es la administración Biden, en 2 periodos fiscales, van 4 millones. O sea, realmente es una crisis humanitaria migratoria que se está dando y que en ese sentido, desde mi punto de vista, el gobierno mexicano tendría que intervenir como un mediador ante Venezuela para que en un momento determinado pueda generarse programas de desarrollo como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo un Futuro, que se dio desde el 2019 para Salvador y Honduras, beneficiando a 10,000 familias en cada uno de los países, no así en Guatemala, que se está dando ahorita recientemente, pero sin saber los requisitos. Pero es una oportunidad que hay grande para poder mermar la migración y en ese aspecto poder implementarlo en Venezuela para poder contener un flujo altamente migratorio que se está dando actualmente. Bueno, muchas gracias, licenciado Fernando Castro, por darnos a conocer esta información, tomando en cuenta que es un tema, tal como se mencionaba, bastante complejo, tomando en cuenta que Guatemala es un corredor migratorio, tal como mencionado el licenciado Fernando Castro, en donde han pasado más de 1 millón de personas tratando de llegar de forma irregular a Estados Unidos, más de 7,000 migrantes irregulares de distintas nacionalidades, especialmente venezolanos, están tratando de pasar en Guatemala, que están registrados, porque hay que recordar que hay puntos ciegos en donde se mantiene la presencia de elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil.